Yo creo que tal vez para mí la polarización en Colombia no ha dejado de existir porque es un proceso casi que colindante con la Guerra Fría, ¿no? Aquí no hemos podido, yo creo que el mundo tampoco ha podido superar un poco los coletazos de la Guerra Fría y la división que vivió el mundo en ese momento. En Colombia mucho más marcado porque hubo unos grupos guerrilleros que de alguna forma pusieron en jaque la estabilidad y la soberanía del país. Me parece interesante en este momento ver cómo un presidente que viene de la guerrilla y que sin embargo se incorporó a la vida democrática y la vida institucional, lleva más de 30 años haciendo una carrera política. Me parecía interesante ver cómo eso se contraponía de alguna forma con otro candidato que venía, digamos, de un lugar económico mucho más privilegiado, ¿no? Empresario, pero como estando dentro de la vida institucional y democrática, cuando tenía un contendor, lo golpeaba. Entonces me parecía como importante analizar estos dos lugares de enunciación, ¿no? Como una persona que viene de la guerrilla, que se desmoviliza, que no entra dentro de un proceso de paz, construye una carrera política, construye un lugar de enunciación político, versus una persona que estando dentro de la institucionalidad, eh, lo que hace es cuando tiene un contendor, golpearlo, porque creo que ese es el fin del lugar de enunciación. Entonces, me gusta pensar como mientras en uno se dio la construcción del lugar de enunciación, cuando uno golpea, cuando uno ejerce violencia dentro de la vida democrática, creo que está al final de un lugar de enunciación y hay como el fin de la palabra y el fin de la palabra implica violencia. Entonces, creo que ahí lo que me gusta ver de esa paradoja es la división tan marcada de lo que se atribuye en uno y otro lado y cómo también dentro de esas como atribuciones los límites no están tan claros, ¿no? Entonces, no sé, me parece que esos dos ejemplos de pronto como que nos ponen como en perspectiva lo que está pasando en Colombia. Sí, yo pienso que a ver, yo creo que la polarización existe en todo el mundo y en todas las actividades humanas. En el caso de Colombia, con la política, lo que a mí me disgusta un poco es hacer relativismo moral. Es pensar que porque están en dos polos opuestos son iguales. Son iguales, pero de polo opuesto. Yo creo que no. Es decir, ahora cuando escuchaba a Vanessa, yo pensaba, o sea, Gustavo Petro viene de la guerrilla, viene de la creación de barrios populares en Zipaquirá. Francia Márquez viene de las negritudes de Chocó, viene de la lucha de líderes sociales. Ellos dos se parecen muchísimo más a Colombia, muchísimo más a la mayoría de lo que es Colombia, que un señor que viene de un club social bogotano, blanco, o un señor millonario que se hizo rico en Bucaramanga construyendo casas y prestando plata. Es decir, las experiencias, sí, claro, están en polos opuestos, pero no son iguales para mí. No es igual, yo no, el relativismo moral me choca y yo sé que en política se usa permanentemente, ¿no? Y bueno, afortunadamente en este caso, creo yo, Colombia se dio cuenta de que esa propuesta es la que más se parece a la identidad profunda. Yo creo que Colombia se miró en un espejo y por fin se vio una cara que puede reconocerse. ¿Sí? Cuando uno se pone a mirar para atrás, dice uno, pero ¿cómo es posible que en un país tan diverso, tan lleno de diferencias, tan injusto, se reconociera siempre en estas caras de estos señores de la élite blanca, rica de Bogotá y sobre todo de Bogotá y de Medellín, ¿cierto? Entonces ahora hay como una cosa un poco más amplia. Y luego, pues, ya el término polarización, como decía al principio, eso está en todas las actividades humanas. Yo recuerdo cuando yo llegué a vivir a París, la discusión era, ¿tú de qué Margarita eres? Si de Marguerite Duras o de Marguerite Yourcenar. Si eres de Camus o si eres de Sartre. Entonces, bueno, hasta la literatura, pero eso es bueno también, porque nos obliga a pensar.